Muy buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Dios. Te invito a que traigas tu Biblia y te invito también a orar. Y te agradezco porque estás allí acompañándome. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día y gracias porque podemos volver a abrir tu palabra para escucharte. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro maestro. Toma nuestro corazón y danos tus fuerzas para andar por tus caminos. Háblanos, Padre, necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te amamos. Amén. El título de la lección para hoy, miércoles 18 de octubre, la lección de escuela sabática, lo que tienen en común judíos y gentiles. En Romano 1, Pablo se refiere específicamente a los pecados de los gentiles, los paganos, los que habían perdido de vista a Dios hacía mucho tiempo y por lo tanto habían caído en las prácticas más degradantes. Pero él tampoco iba a permitir que su propio pueblo, sus propios compatriotas, se salieran con la suya. A pesar de todas las ventajas que habían recibido, podemos ver Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, ellos también eran pecadores, condenados por la ley de Dios y necesitados de la gracia salvadora de Cristo. En ese sentido, en el hecho de ser pecadores, de haber violado la ley de Dios y de necesitar la gracia divina para la salvación, los judíos y los gentiles eran iguales. Te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3, y luego del versículo 17 al 24. ¿Contra qué advierte Pablo? ¿Qué lección deberíamos aprender todos, judíos o gentiles, de esta advertencia? Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora leamos del versículo 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Después de que el apóstol ha demostrado que todos los paganos son pecadores, ahora muestra de manera especial y más enfática que también los judíos viven en pecado, sobre todo los que obedecen la ley solo exteriormente, es decir, según la letra y no de acuerdo al espíritu. Comentario de los Romanos, página 61 de Martín Lutero. Con frecuencia es demasiado fácil ver y señalar los pecados de los demás. Sin embargo, ¿cuán a menudo somos culpables de cosas similares o aún peores? El problema es que tendemos a hacer la vista gorda con nosotros mismos. O logramos sentirnos mejor mirando lo mal que están otros en comparación con nosotros. Pablo
no quiere tener nada que ver con eso. Les advierte a sus compatriotas que se apresuren a juzgar que no se apresuren a juzgar a los gentiles, porque ellos mismos, los judíos, incluso como pueblo escogido, eran pecadores. En algunos casos eran más culpables que los paganos, a quienes condenaban tan rápidamente. Por ser judíos, ellos habían recibido más luz que los gentiles. La observación de Pablo en todo esto es que ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros cumple el estándar divino, ninguno de nosotros es innatamente bueno o inherentemente santo, judíos o gentiles, hombres o mujeres, ricos o pobres, temerosos de Dios o rechazados por Dios. Todos somos condenados. Y, si no fuera por la gracia de Dios revelada en el Evangelio, no habría esperanza para ninguno de nosotros. ¿Con qué frecuencia, aunque solo sea en tu propia mente, condenas a los demás por cosas de las que tú mismo eres culpable? Si prestas atención a lo que Pablo escribió aquí, ¿cómo puedes cambiar? Ahora pasamos a leer la meditación matutina, el devocional, que hoy lleva por título Se necesita un milagro. En San Juan, capítulo 3, versículo 6 dice: Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Adán y Eva salieron de las manos del Creador con una naturaleza perfecta. ¿Qué es una naturaleza perfecta? Es la capacidad natural de querer hacer el bien. Ellos no tenían tendencias pecaminosas. La obediencia era una inclinación natural de la naturaleza perfecta que poseían. Pero un día decidieron desobedecer, y en cierto modo esa actitud fue contraria a su naturaleza. Entonces sucedió algo que la Biblia llama misterio de iniquidad. Perdieron su naturaleza perfecta y adquirieron la naturaleza pecaminosa, es decir, la tendencia natural para hacer todo equivocadamente y gustar de las cosas contrarias a la voluntad de Dios. El versículo de hoy dice que con la naturaleza pecaminosa con la cual todos los seres humanos vienen al mundo, es imposible obedecer. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. A veces, las personas confunden convicción con conversión. Convicción tiene que ver con la manera de pensar y conversión tiene que ver con la manera de vivir. Nuestra cabeza puede estar llena de principios morales, pero si nuestro corazón es inconverso, nunca conseguiremos vivir con esos principios. No podremos vivirlos, experimentando en consecuencia un conflicto permanente que puede llevarnos a la desesperación. Imagínate, por ejemplo, que un lobo cierto día observa a las ovejas y llega a la conclusión de que la mejor vida es la vida de las ovejas. El problema que el lobo nació lobo y no es suficientemente querer para transformarse en oveja. Imagínate también que ese lobo se coloque una piel de oveja y comience a convivir con las ovejas. ¿Piensas que un día sentirá placer en hacer las cosas que las ovejas hacen de manera natural? Puede esforzarse, puede ejercer su fuerza de voluntad para vivir como su cabeza cree que debe vivir una oveja, pero está viviendo contrariamente a su naturaleza. Lo que él necesita no es solo pensar como oveja, sino ser una oveja de verdad. Necesita ser transformado. Pero, ¿viste alguna vez un lobo transformado en oveja? Si eso sucediera, sin duda sería la mayor noticia del mundo. Eso solo podría ser un milagro. Bueno, es precisamente eso lo que Dios promete hacer en nuestra vida. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Y en Ezequiel 36, 25 y 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que este es el milagro que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Un nuevo corazón, ¿comprendes? Nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. No es suficiente la información, es necesario el milagro de la conversión. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.